Bien, una vez tenemos preparado el proyecto, en este vídeo vamos a ver qué es lo que vamos a programar dentro de cada uno de los tres estados, de los tres estados de esta guía Gemma que me va a controlar la map virtual. Empezamos por el estado A1. Os recuerdo que el control lo hacemos a través del FC10, pero vamos a ver qué programamos dentro del estado A1, qué programamos dentro del estado F1 y qué es lo que vamos a programar dentro del estado A2. Para empezar, en el estado A1 lo tenéis en el dossier en la página 21. Aquí os explica lo que vamos a programar. Realmente dentro del bloque FC1, que es el estado A1, programaríamos aquello que fuera necesario, pero que no generara ningún tipo de movimiento sobre los actuadores. Os recuerdo que este estado es parada de la máquina. La máquina tiene que estar parada, no tiene que generar ningún movimiento, ningún cilindro tiene que estar moviéndose. Si hubiera motores, ningún motor tiene que estar en marcha. La máquina tiene que estar parada. Pero yo voy a aprovechar el bloque para programar varias acciones. Por ejemplo, en primera instancia lo que voy a hacer es programar de nuevo la inicialización del grafo. La voy a programar básicamente porque lo dejaré preparado para cuando más adelante ampliemos la guía Gemma, porque el estado A1 puede venir de algún estado de defecto, algún estado con algún tipo de anomalía, defecto o emergencia. Esto supondría que las etapas quedarían activadas, podrían quedar activadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer segmento realiza la inicialización del grafet, como ya hemos explicado varias veces. Estamos en el estado A1. A continuación lo que voy a hacer es programar también una señalización. Voy a utilizar la baliza que se va a conectar cuando nuestra maqueta, cuando nuestra map esté en posición inicial. Siempre que esté en posición inicial, yo tendré la baliza puesta, la baliza activada. Lo voy a aprovechar también, lo voy a programar dentro del estado A1. También dentro del estado A1 voy a aprovechar y voy a programar lo que es el reset de los contadores. Unos contadores que luego programaré. Muy importante, que quede claro, este segmento no lo podréis programar todavía porque no tengo creados los contadores. Estos tres contadores de aquí no los tengo creados. Por lo tanto, este segmento lo programaréis después. Pero que quede claro que con esto conseguiré resetear tres contadores que luego programaré en el estado F1. Es muy simple. El pulsador de paro, ya sabéis que el pulsador de paro está cerrado, activando o dándonos un 1 en el PDC. Por lo tanto, si yo programo un contacto negado, aquí tengo un 0 en reposo. Cuando yo apriete el pulsador de paro tendré un 1 y con los move aplicaré un 0 al parámetro CV de cada uno de los contadores. De esta manera reseteo o pongo a 0 los tres contadores que luego programaré. Vuelvo a repetir, este segmento no lo podréis programar hasta que no editéis el F1. Primero editáis el F1 y luego volvéis aquí y programáis este segmento 3 donde ponemos a cero los contadores. También dentro de este estado voy a aprovechar para resetear unos markers que luego voy a utilizar. Estos markers están en variables, que son markers que me memorizan el tipo de pieza o el tamaño de la pieza. Pieza pequeña memoriza el tamaño de la pieza pequeña, igual con la mediana, igual con la grande. Son los markers 50.0, 51 y 52. Esto lo vamos a controlar también en la F1, pero sí lo podéis dejar programado, básicamente porque ya lo tenemos editado en variables. El reset se realizará de manera automática cuando se active el estado A1, porque utilizaremos un contacto de un marker cuya bobina no existe, una bobina que no vamos a programar y que le vamos a llamar siempre 0. El contacto este siempre tendrá valor 1, en todo caso es el negado del siempre 0, por lo tanto valor 1, para resetearnos estos markers en el caso de que estuvieran activos. Insisto, esto lo veremos dentro del F1. Bueno, ya tengo programado el estado A1. El estado A1, todo lo que hay aquí dentro, os recuerdo, inicialización del graph, el tema de la baliza, reset de contadores y reset de unos markers que memorizan el tipo de pieza que luego utilizaremos. Todo esto está programado aquí. Todo lo que hay aquí programado, obviamente, solo será procesado cuando el estado esté activo. En primera instancia, al poner el automata en run, como el estado está activo, yo podré realizar esas acciones. Veréis que la baliza ya funciona de manera directa si la maqueta está en posición inicial. ¿Qué vamos a programar en el F1? Realmente el F1 es el cuadro grande con la
marcado en negrita, es el más importante. Es donde se programa la secuencia, en este caso, la secuencia de funcionamiento automático con ciclo continuo, lo vamos a hacer con ciclo continuo, para que nuestra map vaya clasificando piezas de manera automática. Obviamente basándonos en un graph que vamos a llamar graph de base. Este graph de base que utilizaremos en F1 lo vamos a aprovechar en cierta medida también en el estado 2 y lo podremos llegar a aprovechar en otros estados, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a hablar del estado F1. Lo tenéis explicado en el dossier en la página 23. Nos vamos a la página 23 y tenéis producción normal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el graph, ahora comentaremos rápidamente, no es tan complicado como puede parecer. En la página 24 tenéis el resumen del funcionamiento del graph, pero si nos fijamos en las diferentes acciones, lo podemos leer y veremos que el funcionamiento es más sencillo de lo que pueda parecer. Veréis que una vez activada la etapa 0, si todo se encuentra en posición inicial, se activará la etapa 1, donde se conectará la baliza de manera intermitente. Esto ya lo hicimos en el dossier anterior y debes saber cómo se hace. Estando en la etapa 1, si yo aprieto el pulsador de marcha, me iría a la etapa 2 directamente. Y la etapa 2 lo que hará será cerrar la pinza. La pinza, como no tiene un sensor que me diga que está abierta o cerrada, sí que tiene sensor para decirme el tamaño, pero no tiene sensor para decirme si está totalmente abierta o totalmente cerrada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, utilizaremos un temporizador. 2 segundos después de que se cierre la pinza, entendiendo que alguien ponga una pieza ya con la mano, 2 segundos después pueden ocurrir dos cosas. Que haya pieza, con lo que me iría en la etapa 3, o si miramos esta línea de aquí, que va hacia abajo, que no haya pieza. Os recuerdo que el hay pieza es un marker que hemos programado en circuitos generales. Bien, si ha pasado el tiempo, imaginemos que no hay pieza, lo que ocurrirá es que se encenderá la baliza de manera intermitente rápida para decirme que no hay pieza. Se quedará encendida con intermitencia rápida hasta que yo apriete el paro. Aquí el paro lo tengo que programar negado, para que cuando yo apriete el paro tenga una señal 1 y pueda pasar de la etapa 24 a la etapa 25. No hay pieza, aprieto el paro, o sea, se enciende la baliza, aprieto el paro, pasa a la etapa 25 donde se abrirá la pinza. La pinza se abre literalmente. Y me espero 2 segundos para que una vez abierta, a los 2 segundos, si seguimos el graph, vamos para arriba, veremos que vuelve a la etapa 0. Como estaremos en posición inicial, volverá a encenderse la baliza, pero en este caso con intermitencia lenta, a la espera de que alguien pulse el pulsador de marcha. ¿De acuerdo? Ya sabemos qué es lo que pasa si no hay pieza en la pinza. ¿Qué ocurre si hay pieza en la pinza? Pues de la etapa 2 pasará a la 3, se cumple el tiempo, y si hay pieza, realizarán estas acciones que tengo aquí. Concretamente son 1, 2, 3, 4 acciones que dependen de la etapa 3. La etapa 3 en primera instancia un temporizador que me dará una espera de segundo para poder saber si voy a la etapa 4 o la etapa 21, una selección de secuencia. Al mismo tiempo la etapa 3 conectará el marker de memorización de pieza pequeña o el marker de memorización de pieza mediana o el marker de posición de memorización de pieza grande, dependiendo si está activado ese marker que tengo en circuitos generales que me indica el tamaño de la pieza. Esta SC significa activar con un set, pero con la condición de que esté activado este marker de pieza pequeña. ¿De acuerdo? La etapa 3 activa un temporizador y también activa con set este marker, pero con la condición de que este marker esté activo. Acordaros de la C, ¿de acuerdo? Realiza también esta acción y esta acción. A partir de aquí yo tengo una marca activada, o bien la pequeña, o la mediana, o la grande, dependiendo de qué tipo de pieza se ha establecido. Se pasará al cabo de un segundo a la etapa 4 o la 21, dependiendo de si la pieza que se ha memorizado es mediana o grande, se irá a la etapa 4, en cambio, si la pieza es pequeña, se irá a la etapa 21. ¿Qué ocurre si la pieza es pequeña? Que se abrirá la pinza, esperaré, se activará el expulsor, rechazará la pinza, me esperaré, contaré
CU, aquí hay un contador, la etapa 22 cuenta en sentido ascendente sobre el contador que voy a llamar de piezas pequeñas, ¿de acuerdo? Me espero un segundo, se resetea el expulsor, en este caso el expulsor sale a la 22 y al cabo de un segundo entra en la 23 para expulsar la pieza, me espero un segundo, reseteo el marker de pieza pequeña, ese marker que se ha memorizado aquí, reseteo pieza pequeña, y si seguimos la línea, volverá, en este caso, a la etapa 2, ciclo continuo. Ya no aprieto el marcha, es ciclo continuo, ¿de acuerdo? Con lo que la pieza se vuelve a cerrar y vuelve a realizar la misma operación, ¿de acuerdo? Ciclo continuo. Eso es lo que ocurre si es pequeña. ¿Qué pasa si es mediana o grande? Que me bajará la ventosa, la aspirará, una vez esté aspirada, la pinza se abrirá, cuando pasen 2 segundos, la ventosa subirá, cuando pase a un segundo de haber subido del todo, se establecerá, o mejor dicho, se efectuará una selección de secuencia, dependiendo si el marker de memorización de pieza mediana está activo o lo está el de memorización de pieza grande. Una selección de secuencia. Si es mediana, se activará el tope, con lo que la ventosa me irá a la derecha, bajará, reseteará la ventosa para que deje caer la pieza y la contará sobre otro contador. Cuando la pieza se haya soltado, el vacuostato me dirá que ya no tiene la pieza cogida, contacto negado, activará la etapa 13, subirá la ventosa, reseteará el marker que ha memorizado ese tamaño, irá hacia arriba, luego a la izquierda, reseteará el tope y volverá a la etapa 2 para realizar una nueva operación. Ciclo único. ¿Qué ocurre si la pieza es grande? Básicamente lo mismo. Lo que pasa es que en la etapa 18 contaremos sobre un contador de piezas grandes, básicamente lo mismo, pero si os fijáis aquí el tope no sale. O dicho de otra manera, si la pieza es mediana, como saldrá el tope, toda esta secuencia me hará que la pieza vaya al primer cubilete, a la primera cajita. En cambio, si no sale el tope, son acciones muy parecidas, pero con un contador aquí diferente, obviamente, y un reseteo de la pieza diferente, para dejar la pieza en el segundo cubilete, en la segunda cajita. Volverá a repetirse el ciclo de manera continuada. ¿De acuerdo? Este es el funcionamiento del F1, producción normal. Este funcionamiento lo podréis probar cuando lo tengáis programado en el F1, lo podréis probar. Lo voy a hacer directamente sobre la maqueta map para que lo veáis. Partimos de una posición del estado A1. Sería muy importante que jugaréis con las tablas de observación. Si os fijáis, aquí tengo el estado A1 activo y estoy en la etapa 0 porque ya he activado el PLC de stop, he pasado el PLC de stop a room. Si no hay pieza aquí, le tenéis que dar a este contacto de aquí, ¿de acuerdo? O sea, si yo tengo la maqueta sin piezas, como es en este caso, le doy a este selector y coloco una pieza en la pinza, ¿vale? Ya tenemos una pieza en la pinza. Para activar el estado F1, ya sabéis que tendremos que tener el FC10 activado, tal como lo hemos explicado en el vídeo anterior. Este contacto de aquí, que estoy señalando, es activa F1, esto que hemos programado en el FC10. Le doy a este contacto de aquí y veremos que tengo activado el estado F1. Lo que va a hacer la maqueta es lo que yo tengo en el graph, ¿de acuerdo? Es lo que tengo en el graph. ¿Veis? Paso a la etapa 1 y espera que alguien pulse el pulsar de marcha. Cuando apretamos el pulsar de marcha, se cierra la pinza, se establece, lo veis aquí, el tipo de pieza. Aquí veis las diferentes etapas. En este caso era una pieza pequeña y ha sido expulsada. ¿De acuerdo? Si os ocurre esto, es porque se ha cerrado, hemos ido a la etapa 24 y se ha cerrado la pinza
cuando no había pieza. Al tener el selector en esta posición, en realidad la maqueta ha establecido que no hay pieza. Sí que es cierto que aquí vemos una pieza, pero se ha cerrado la pinza antes de poner la pieza. Recordad que estamos trabajando en un entorno virtual, ¿de acuerdo? O sea, aunque veamos pieza aquí, en realidad no la hay. ¿Qué hacemos? Apretamos el pulsar de paro para abrir la pinza y en este caso pasamos nuevamente a la etapa 1. Bien, partimos de una pieza, en este caso ahora sí establecemos como buena la pieza, volvemos a darle al pulsar de marcha, vemos la etapa 2 y aquí vemos la evolución de las diferentes etapas. ¿Lo veis ahí? Escoger la pieza, en este caso es para el segundo cubilete. Irá saliendo piezas a medida que tengamos este selector activado, ¿eh? Y el ciclo será continuo. Si no hacemos nada, ciclo continuo en el F1 mientras haya piezas, ¿de acuerdo? Insisto, las piezas irán saliendo mientras tenga este selector activado. En este caso es una pieza con un tamaño que establece para el primer cubilete. Aquí, en esta tabla de observación, podemos ver, o lo podréis hacer vosotros, saber qué tipo de pieza se ha memorizado en cada caso. ¿Veis? Aquí tenemos que se ha memorizado la pieza mediana, primer cubilete. Cuando se cierra la pinza veremos aquí el tipo de pieza que es. Es pieza pequeña, ¿lo veis ahí? Pieza pequeña, que como ya sabemos es expulsada. ¿Qué ocurre? ¿Veis? Ahora no hay pieza. Es lo que ha pasado antes. Si os sale la pieza ahí, insisto, hemos establecido que no había pieza. Es más rápido el cierre de la pinza que no el hecho de quitar el interruptor este. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo. Si me sale pieza ahí, cuando la pinza ya se ha cerrado, al ser un entorno virtual me lo coge como bueno, pero en realidad no hay pieza, ¿de acuerdo? Apretamos el paro, abrimos la pinza y volvemos a empezar. Esto es lo que tiene que hacer el F1, producción normal. Como hemos dicho antes, esto lo tenéis mínimamente explicado también en la página 24, de una manera muy resumida, ¿de acuerdo? Pero insisto, vosotros leyendo el graphic ya deberíais saber cómo funciona la map en el F1. Si volvemos a la guía Gemma, ahora vamos a ver qué probamos en la 2. Mirad que la 2 es parada solicitada a final de ciclo. El parada solicitada a final de ciclo me va a permitir parar el ciclo continuo. Es decir, si en el F1 tengo un ciclo continuo mientras haya pieza ciclo continuo, sin tener que darle necesariamente a la marcha, ¿cómo paro yo la producción? Para parar la producción tengo que activar el estado A2. El estado A2. Y dentro del estado A2 voy a programar el qué. Pues bien, es muy fácil. Es el mismo graph con unas diferencias que ahora vamos a comentar. El estado A2 lo tenemos en la página 25. Estado A2. Si os fijáis, alguien puede, si no nos fijamos con detalle, podríamos decir que es el mismo graph, pero realmente no lo es. Y no lo es por dos detalles. Vamos a empezar por el primero de los detalles, lo tenéis explicado aquí. Las diferencias básicamente son que ahora todas las etapas finales de las diferentes secuencias, es decir, la etapa 15, la etapa 20 y la etapa 25, las finales todas nos van a la etapa 0. No hay una repetición. En el F1, la etapa 15 y la 20 me iban a la etapa 2. Ahora no, ahora van a la etapa 0. ¿De acuerdo? Y la otra diferencia está entre la etapa 0 y la 1, donde vamos a coger el marker de siempre 0 para impedir la transición entre la etapa 0 y la 1. En ningún caso podrá pasar del estado 0, de la etapa 0, perdón, a la etapa 1. Esto va a ocurrir solo en la 2. ¿Para qué nos sirve esto? Imaginar que yo estoy en el estado F1 y está funcionando el F1. Imaginar por un momento que estamos en la etapa 7. ¿Qué ocurre si activando o estando trabajando en el F1 con la etapa 7 activa, yo activo el estado A2? Pues al activar el estado A2,
continuamos en la etapa 7, pero en este caso del otro estado, etapa 7. En este caso, el graph evolucionaría hasta llegar a la última etapa para activar la etapa 0. Y esto es lo que hace el estado 2. Posibilita que cualquier secuencia final acabe siempre en la 0. Vuelvo a insistir, vuelvo a repetirlo. Si yo estoy en la etapa 18, por ejemplo, etapa 18 del estado F1, producción normal, estoy en la etapa 18 y activo el estado A2, dejamos de estar en F1 y pasamos al estado A2, el graph continúa. Esta etapa continúa activa, se produce la transición, sigue el proceso, pero al llegar a la etapa 20, donde antes íbamos a la etapa 2, ahora iremos a la etapa 0. ¿Por qué vamos a la etapa 0? Porque si miramos la guía Yema, página 13, cuando la etapa 0 esté activa, y solo cuando esté activa, se desactivará el estado 2 y se activará el estado A1, con lo que regresaremos a la parada del estado inicial. Hemos hecho una transición del estado de F1 hacia el A1, realizando la finalización del proceso. Hemos pasado de un ciclo continuo a un periodo de transición para provocar la parada de la máquina, estado A1. ¿De acuerdo? Bien, cuando tengáis estos 3 estados ya programados, sería conveniente que programéis, mejor dicho, que terminéis el programa, lo carguéis sobre el PLC Sim y lo probéis en la map de la manera habitual, ¿de acuerdo? Respetar el orden para programar en la map virtual. Ya sabéis, o deberíais saber, a estas alturas de curso deberíais saber ya el funcionamiento. Os recuerdo que hay unos contadores que hemos programado aquí y que tenéis que resetear en el estado A1. Esto lo pasamos hacia adelante. Os recuerdo que había en el estado A1 unos contadores, que son estos de aquí, o mejor dicho, el reset de los contadores, que ahora sí ya lo podréis programar. Recuerdo que antes he dicho, no lo podréis hacer mientras no tengamos el F1, ahora ya lo podemos hacer. Pues queda claro que una vez activados o programados esos 3 estados, ya podéis probar sobre el proyecto, lo mismo que hemos visto. A partir de ahí el funcionamiento será, pues yo estoy en F1, veis que estoy en F1, veis que estoy en F1, le doy al pulsador de marcha y en cualquier momento puedo activar el estado 2. Este pulsador de aquí es el paso al estado 2, activo el estado 2, veis ahora en la tabla de observaciones, activa el estado 2 y el graph evolucionará hasta llegar a la etapa 0. Cuando la etapa 0 esté activa, veis, automáticamente se activará el estado 1. Estas transiciones gracias a la implementación de la guía Yema sobre el FF10. Quiero que seáis conscientes de que hemos hecho algo muy simple. Imaginar que si todo esto lo hacemos para 3 estados, imaginar qué es lo que deberíamos hacer para el resto de los estados. No vamos a hacer todos los estados de la guía Yema, pero en el próximo vídeo os explicaré qué es lo que tenéis que hacer para ampliar en 2 estados esta guía Yema. Por lo tanto, es muy conveniente que tengáis el proyecto ya preparado, con lo que hemos explicado en estos 2 vídeos.